¿Cuántas veces hemos tenido la necesidad de comprar un tornillo y no sabemos especificar exactamente lo que queremos? Resulta increíble cómo algo tan común y tan simple como lo es un tornillo tenga tanta diversidad y una amplia ingeniería detrás, ya que es un claro ejemplo de una máquina simple. Existen una gran diversidad de tornillos. Hablar del tema es adentrarnos a un nuevo mundo. Hay varias clasificaciones que nos servirán para elegir el tornillo más adecuado a nuestra necesidad. Al término de este video tendremos una visión más amplia de los tornillos, sus clasificaciones y sobre todo consejos de cómo elegir el tornillo correcto. Existen diferentes tipos de elementos de sujeción, los cuales se dividen en dos grupos, los permanentes y los removibles. Los elementos de sujeción permanentes son aquellos que unen las piezas hasta que termine el tiempo de vida útil del elemento. Algunos ejemplos son la soldadura o los remaches. Sin embargo, los tornillos, chavetas, pernos de seguridad son algunos de los que están dentro de la clasificación de los elementos de sujeción removibles. Adentrándonos en lo que es específicamente la tornillería, existen algunas variantes, las cuales son tornillos. Su característica es que cuentan con una cabeza y son rosca macho. Esto quiere decir que su rosca es exterior. Tuercas. Es una pieza que presenta un orificio central donde tiene una rosca denominada hembra. Es nombrada así porque su rosca es interior. Está diseñada de esta forma para acoplarse con el tornillo. Espárragos, o también conocidos como sinfín, es un elemento roscado externamente en toda su longitud y no cuenta con cabeza. Compresores. Elemento de tipo roscado macho que se utiliza para unir dos piezas que van a trabajar en el mismo eje. Se coloca de manera oculta y no cuenta con cabeza. En su lugar tiene un orificio hexagonal para apretarse con una llave de tipo Allen. Para poder clasificarlos, primero debemos conocer sus partes constitutivas, las cuales son las siguientes. Cabeza. Es la parte superior del tornillo donde se coloca la herramienta para poder apretarlo. Cuello. Es la base de la cabeza del tornillo que no tiene rosca. Es utilizado cuando no queremos enroscar la pieza central. No todos los tornillos tienen cuello. Algunos tienen la cuerda hasta la base de la cabeza, los cuales son llamados de rosca corrida. Rosca. Es la arista helicoidal que corre a partir de la punta hasta la base de la cabeza del tornillo o hasta el cuello. Para poder elegir el tornillo más adecuado para la necesidad que tenemos, es importante saber cuál es su función y cómo la realiza. La función del tornillo es presionar dos o más elementos entre sí, con la finalidad de dar rigidez o sujeción. El trabajo lo realiza entre la rosca y la cabeza utilizando el principio de plano inclinado. Así, con cada giro el tornillo va avanzando y por lo tanto ejerciendo presión con la cabeza en la pieza que se va a sujetar. Como ya lo habíamos mencionado, los tornillos se separan en 6 clasificaciones. Según sus dimensiones, se separan en 2. Las dimensiones que están dadas en milímetros, que pertenecen al sistema internacional, y las del sistema inglés, que sus unidades son en pulgadas. Según su cabeza, hay muchísimas variantes que se adaptan con cada necesidad específica, pero solo mencionaremos las más comunes.
La cabeza hexagonal tiene la figura de un hexágono en donde se coloca una llave española o dado para apretarlo. Son de torque alto o medio dependiendo del material de fabricación. La cabeza plana tiene una figura cónica. Para colocar el tornillo es necesario avellanar previamente la pieza para que la cabeza del tornillo quede oculta. Se aprieta con un desarmador plano o Phillips y otros vienen para llave Allen o Torx. Este tipo de tornillo es de torque medio o bajo y se utiliza en lugares visibles o donde se requiera que la cabeza no estorbe. La cabeza cilíndrica tiene una figura de un cilindro que en el centro tiene un hexágono para poder apretarlo con llave Allen. El torque es de nivel alto o medio. La cabeza de gota tiene la figura de una media esfera, la cual viene con una ranura para desarmador plano, Phillips o Torx. El torque que se puede aplicar es bajo. Este tipo de tornillo se usa regularmente en lugares donde resalte la estética del tornillo. La cabeza cuadrada tiene la figura de un cuadro. Se aprieta con llave española. El torque de trabajo es medio o bajo y no tiene una aplicación específica. Según su material de fabricación se separan en los siguientes 4 tipos. El aluminio es utilizado principalmente para fabricar pijas autorroscables. Son para aplicaciones a la intemperie. El latón soporta la oxidación. Se prefiere utilizar en donde se busca la estética y tiene la desventaja de un bajo torque. El acero inoxidable soporta la oxidación y la corrosión causada por ácidos. Se usa en aplicaciones de vista y puede manejar un torque alto. El plástico se utiliza en aplicaciones donde se pretende evitar la conducción eléctrica. Es capaz de soportar la oxidación, pero trabaja a un bajo torque. El acabado de un tornillo es una capa exterior que cubre la superficie con la finalidad de dar una apariencia estética o proporcionar mayor resistencia a esfuerzos mecánicos. El galvanizado es parecido al color aluminio, pero es más brilloso. El niquelado da un aspecto brillante parecido a la plata. Se usa en aplicaciones estéticas o de conducción eléctrica en altas temperaturas. El latonado da un aspecto brillante muy parecido al oro. Es de aplicaciones estéticas. El pavonado es un color negro mate. La aplicación es para dar mayor dureza y un poco de resistencia a la oxidación. El fosfatizado es de apariencia grisácea opaca y la aplicación es para dar mayor dureza al tornillo. De acuerdo a la función que realizan los tornillos, tienen las siguientes clasificaciones. Los tornillos autorroscables son aquellos que no necesitan una rosca hembra para sujetarse, ya que ellos mismos generan la rosca. Inclusive tienen una punta con gavilanes para hacer la perforación que necesitan para atornillarse. Es utilizado en materiales blandos y de espesor delgado. Los tornillos de alta resistencia están fabricados con materiales de alta dureza, además de someterse a tratamientos térmicos para aumentar su momento de fractura. Son utilizados en aplicaciones de fuertes tensiones mecánicas. Los tornillos de inoxidable, como su nombre lo dice, son capaces de soportar la oxidación y la corrosión. La última de las clasificaciones de los tornillos es por su utilidad, es decir, la manera en la que se usan. Los tornillos de unión son los que van sujetados directamente a la pieza. Para esto, la pieza debe de contar con una rosca hembra donde se va a acoplar el tornillo. Los tornillos pasados son aquellos que atraviesan las piezas de lado a lado y requieren de una tuerca externa para apretarse. Los tornillos para madera no requieren de un orificio previo, tienen la punta afilada y su rosca es delgada. Al girar, va cortando la madera para poder entrar. Los tornillos de hombro se utilizan en aplicaciones de pivote. El hombro es endurecido para soportar las cargas y el diámetro está calibrado de manera precisa para dar ajuste al mecanismo. Un punto importante es que no debemos confundir el hombro con el cuello.
La diferencia es que el cuello es simplemente una parte del tornillo sin rosca, sin calibración y sin tratamiento térmico. Con todo lo visto anteriormente, podemos tener una visión mucho más amplia de la diversidad de tornillos que hay. Esta gran variedad de tornillos nos favorece en que existe el tornillo adecuado para cada aplicación. Ahora vayamos a la práctica y tomemos las siguientes consideraciones para seleccionar el tornillo más adecuado a lo que necesitamos. Lo primero que se debe considerar al seleccionar el tornillo son sus dimensiones. Si es un tornillo dado en milímetros o en pulgadas. Al conocer el tipo de unidad que maneja, medir el ancho y el largo del tornillo que necesitamos. El segundo factor que debemos considerar es el trabajo que va a realizar el tornillo. Para esto se toman en cuenta diferentes tipos de movimientos como niveles de vibración. Si el nivel de vibración es alto, el tornillo se aflojará muy rápido. Las fuerzas radiales y axiales propias de la aplicación del trabajo que se pretende realizar con el tornillo. Una fuerza radial va a tender a capar el tornillo, una fuerza axial va a tender a aflojarlo. El tercer factor que se toma en cuenta es el medio ambiente. Si por ejemplo es húmedo, corrosivo o de alta temperatura, va a generar oxidación que afectará directamente la vida útil del tornillo, reduciéndola. Para eso utilizamos un material que no se oxide, como es el latón o el acero inoxidable. Si hay alta temperatura, el acero inoxidable. Si va a estar en contacto con partes eléctricas y requerimos que no tenga conductividad, se utiliza el plástico. Por último, al conocer el material de fabricación del tornillo, la aplicación del tornillo y el material donde será roscado, podemos definir el torque de apriete que requiere el tornillo. El torque va directamente proporcional al trabajo que va a realizar. Un tornillo de plástico lleva mucho menos torque que un tornillo de acero inoxidable, porque el plástico se rompe con menor fuerza que el acero. Tampoco es lo mismo colocar un tornillo de alta resistencia apretado a su máximo torque en una placa de acero que en una placa de aluminio, porque el aluminio es un material más blando que el acero, por lo tanto sufrirá desgaste hasta el punto de trasroscar la cuerda. Debemos de distinguir el torque necesario para cada aplicación. Existe una herramienta que se utiliza para calibrar o regular la fuerza aplicada sobre un tornillo. Se llama torquímetro. Este se utiliza en aplicaciones muy específicas. La mayor parte del tiempo apretamos directamente con una llave o con un desarmador. El torque del tornillo lo define el tipo de herramienta que se va a emplear para apretarlo. El ángulo y la longitud definen la ampliación de la fuerza ejercida con nuestra mano. Un tornillo hexagonal se aprieta con una llave española, la cual tiene una distancia desde el punto de apoyo, que es la cabeza del tornillo, hasta donde se ejerce la fuerza, que es el punto de sujeción de la llave, la cual va a multiplicar la fuerza resultante. En cambio, un tornillo de cabeza ranurada se aprieta con un desarmador plano. La palanca que se ejerce dependerá del ancho del desarmador, que es un poco mayor a la aplicada por la mano, debido a que la fuerza y el tornillo están en el mismo eje. Por lo tanto, el tornillo ejercerá menor fuerza de apriete. Como lo mencionamos desde un principio, el mundo de los tornillos es muy extenso. Para seleccionar correctamente el tornillo que cubre nuestra necesidad, debemos conocer sus diferentes clasificaciones y considerar sus dimensiones, las distintas fuerzas que debe soportar, las características del ambiente donde se encuentra y por último el torque necesario de apriete. Espero que este material haya servido de aprendizaje y que les pareciera agradable. Si se les hizo útil e interesante, compártalo con alguien que consideren que le pueda servir.